Bien, continuamos entonces ahora con de cuáles eran las propuestas que tenía el fascismo en la Italia de la década del 20 y bueno, y cómo se proponía llevarlas a cabo, cómo se proponía llevarlas adelante. En un primer lugar lo que habría que explicar es que una de sus principales propuestas era que todo ese contexto que hacía que a Italia le vaya completamente mal, le echaban la culpa a alguien. No necesariamente a alguien como persona, sino a algo, que era el sistema democrático liberal. Lo que planteaban era que todo el problema de Italia, todo, absolutamente todo el problema de Italia, era por la existencia de la democracia. Recuerden, Italia había sido un país completamente dividido a lo largo de toda la Edad Media y la Edad Moderna, se había unificado hacía muy poquito y se habían puesto la monarquía constitucional con Vittorio Emanuele. A partir de allí empezó la democracia, estuvo durante muy poquitos años y lo único que le había dado a Italia a esa democracia era una lucha constante entre los distintos partidos políticos que no había llevado a absolutamente nada bueno. Entonces se le echaba completamente la culpa a la democracia de todo ese contexto que vivía Italia. Decía que estaban completamente peleando entre sí, no se llevan a poner de acuerdo y eso hacía que no se puedan tomar soluciones, tomar propuestas o proponer cosas para llegar a soluciones. Fíjense, es todo lo contrario a lo que vimos que sucedió en Estados Unidos en 1932. Recuerdan que vimos el auge económico de la década del 30, el crack del 29, la Gran Depresión que empezó en 1930 y llegó en 1932 y llegaron las elecciones en donde se propusieron los demócratas y los republicanos y que en ningún momento en Estados Unidos se puso en duda la democracia, en ningún momento se puso en jaque la democracia. Entonces lo que hicieron los norteamericanos fue, en vez de votar al partido que los había llevado de esa Gran Depresión, intentaron otra propuesta democrática, votaron a otro partido y bueno, eso fue lo que llevó al New Deal en la década del 30. Pero en el caso de Italia era completamente distinto. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la democracia los había llevado a expandirse todo el país y conquistar absolutamente casi toda América del Norte, los había llevado a una revolución industrial enorme, los había llevado a ganar la Primera Guerra Mundial, los había llevado al auge económico total. Todo eso había sido por obra y gracia de la democracia desde el punto de vista del pensamiento norteamericano. Por eso los estadounidenses confiaban en la democracia y creían en la democracia. Para el caso italiano, totalmente lo contrario. La democracia lo único que le había llevado a la decepción. Entonces, se le echó toda la culpa a la democracia. Vamos a ver que eso sucedió en muchísimos otros países del mundo, incluyendo Argentina. Lamentablemente, en varias ocasiones, y lo que nos va a tocar estudiar a lo largo de todo el año, es que el problema no es el sistema democrático, sino la manera en la que se lo utiliza. Yo pensaba una analogía posible, y bueno, yo pensaba en una remera. Si vos te pones una remera al revés, vos no podés echarle la culpa a esta remera está mal. Y mirá, no, flaco o flaca, la remera no está mal. Tiene dos mangas, tiene tres agujeros, la remera está bien. El tema es que te la estás poniendo al revés. Entonces el problema no es de la remera, sino de cómo la estás usando. Eso es lo que vamos a tratar de ver a lo largo de todo este año. Pero, yendo para el caso italiano, en el fascismo, lo que se hizo fue echarle la culpa a la remera. O sea, echarle la culpa a la democracia. Y planteaban que había que eliminar la democracia. Segunda cuestión importante también. Planteaban que la propiedad privada tenía que mantenerse. Tenía que seguir existiendo propiedad privada. Si yo me compro esta lapicera es mía. No puede venir nadie a sacármela. Yo tengo derecho de propiedad sobre esta lapicera, tengo derecho de uso, fruto y abuso. Si quiero se la puedo prestar, si quiero la puedo regalar, si quiero la puedo romper. Nadie me puede llevar preso si decido quemar, prender fuego esta lapicera. Después podemos debatir si es una cuestión moralmente correcta o incorrecta, pero nadie me puede meter preso porque yo pagué por esta lapicera es mía. Ahora, lo que se planteaba en el fascismo era que tenía que seguir existiendo propiedad privada, pero tenía que estar dirigida por el Estado. ¿Qué significa? Que si yo quiero salir y ponerme un comercio, o poner una industria, poner una empresa o hacer lo que sea, primero tengo que ir a pedirle permiso al Estado. Y si el Estado me dice, sí, la verdad que estoy de acuerdo en que hagas eso, listo, yo puedo ir y hacerlo. ¿Y por qué tenía que pedirle permiso al Estado? Recuerden por la cuestión del totalitarismo. El Estado tiene que ser lo primero, el Estado tiene que ser lo más importante. Entonces, si yo quiero hacer un emprendimiento, quiero tener algo, primero tengo que tener el aval del Estado. Primero el Estado me tiene que dar el ok. ¿Y por qué esto? Porque el Estado es el que evalúa que cualquier cosa que se proponga sea primero y principal por el bien del Estado, para el bien del Estado, no para el bien del individuo. Hago un ejemplo rápido. Si yo digo, no sé, yo quiero proponer, no sé, sacar todo el petróleo del país para prenderlo fuego de una y listo y no hacer nada, eso capaz que a mí, qué sé yo, me generaría cierto placer individual, no sé, estaría un poco loco, pero bueno, no importa. Pero al Estado, ¿le conviene que haya un tipo, saque todo el petróleo y lo prenda fuego? No, al Estado no le conviene, se estaría perdiendo miles de millones de dólares. Entonces el Estado es el que tiene que evaluar
qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Otra cuestión importante, otra de las cuestiones que se proponía, que es una de las más importantes a entender y a tener en cuenta, lo que plantea el fascismo era que no solo la democracia o la sociedad democrática liberal era lo que estaba, la democracia era lo único que estaba mal, sino también el tipo de sociedad liberal, en donde el individuo se proponía como lo más importante y dejaba de lado todas las otras cuestiones, como por ejemplo el Estado o las corporaciones. Lo explico fácil con este ejemplo. Recuerdan que nosotros siempre que vimos antes de la Revolución Francesa, cuando había que explicar algún tipo de sociedad, nosotros dibujábamos una pirámide. Por ejemplo, la famosa pirámide de la Edad Media. Tenemos el clero, la nobleza y el tercer estado. Recuerdan que si vos habías nacido en alguno de estos tres lugares, ibas a vivir toda tu vida ahí y te ibas a morir ahí. Si eras noble, ibas a hacer toda la vida noble. Y si eras campesino del tercer estado, ibas a morir siendo campesino. No podía haber ascensos ni descensos. Cuando llegó la Revolución Francesa en la sociedad liberal, todo eso se modificó. Ya no existían personas por nobleza más importantes que otros, sino que todos eran individuos libres e iguales. Artículo 1 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Entonces, si habría que escribir o hacer un gráfico de cómo se planteaba la sociedad liberal, que eran las personas, tendríamos que hacer todos individuos que eran todos exactamente iguales, no había ninguno más importante que otro. Lo que planteaba el fascismo era que esa forma de percibir la sociedad, lo único que hacía era que cada individuo busque su propio bien individual y no se buscaba el bien global, no se buscaba el bien de lo que el fascismo planteaba que era lo más importante, que era la patria, que era la nación. Entonces, ¿de qué manera se obtenía ese beneficio para toda la patria, toda la nación? Eliminando este tipo de sociedad en donde solamente se piensa en los individuos. ¿Qué tipo de sociedad se proponían hacer? Bueno, lo que se conoce con el nombre de una sociedad corporativista. Una sociedad compuesta por corporaciones. ¿Qué significa por corporaciones? Bueno, la manera más fácil de pensarlo es pensar como si fuera un órgano o cada uno de los órganos del cuerpo del ser humano. Por ejemplo, nosotros como ser humano tenemos un corazón. Bueno, el corazón sería una corporación, sería la corporación del corazón. Tenemos el estómago como si fuera otro tipo de corporación. ¿Y qué es lo que tendría que hacer para que la sociedad funcione? Lo mismo que tendría que hacer para que el cuerpo del ser humano funcione. ¿Cuál es el objetivo del corazón? Macho, el corazón tiene que bombear sangre. Vos no le podés pedir al corazón que digiera alimentos, porque el objetivo del corazón es bombear sangre. Y el corazón tiene que estar solamente para bombear sangre y nada más. No se tiene que preocupar absolutamente por nada más del resto. El estómago lo que tiene que hacer es digerir los alimentos. No tiene que preocuparse por bombear sangre ni por absolutamente nada más. Entonces, si cada uno cumple con su función, el organismo entero, o sea, el cuerpo del ser humano, funciona correctamente. La analogía que se podría hacer sería plantear que para los fascistas, el Estado era como si fuera el cuerpo, total, de hecho, utilizaban estas palabras, era como si fuera el cuerpo y cada uno de los sectores de la sociedad era como uno de los órganos. Por ejemplo, no sé, tenemos el sector. Yo acá lo estoy dibujando. Tenemos el sector de las fábricas. Qué sé yo, ustedes como estudiantes formarían parte del sector de la escuela. Tenemos al sector agrario, el sector del campo. Al sector de los gremios. Al sector del ejército, por ejemplo. Vamos a ver por qué era importante para el fascismo el ejército. El sector del ejército como si fuera un gran cuerpo en donde cada uno tenía que ocupar solamente su función y hacer únicamente lo que le correspondía a ese cuerpo. Ahora, no solamente era eso, sino que además de esta diferenciación, existía también una jerarquía. Lo que planteaban los fascistas es que hay corporaciones que son más importantes que otras. Es como si fuera, no sé, el apéndice y el corazón. Por ejemplo, si a vos te sacan el apéndice, vos podés seguir viviendo. Si te sacan el corazón, no. Entonces, el corazón objetivamente es más importante que el apéndice. De esa manera, de hecho estoy completamente seguro que muchas de las personas que a lo mejor están viendo este video no tienen apéndice. Es algo completamente, es muy normal hoy en día. Entonces lo que planteaba el fascismo era, bueno, que la sociedad era como esta especie de órgano en donde había algunos sectores más importantes, había otros menos importantes, cada uno tenía que hacer lo que le correspondía y a la cabeza de todo, lo más importante, lo que sería justamente la cabeza, estaba el líder.
el líder tenía que ir arriba de todo, que en este caso, en el caso del fascismo, estamos hablando del Duce de Mussolini. El líder tenía que estar arriba de la cabeza de todo y después más abajo estaba el cuerpo social. A simple vista esta teoría organicista parece bastante coherente. La cuestión es la siguiente, la diferencia es que nuestro corazón o nuestro estómago no tiene libre voluntad, no tiene conciencia propia de saber qué es un corazón, qué es un estómago o qué es un apéndice, pobre apéndice que lo dejamos de lado. La diferencia es que los seres humanos, como miembros de una sociedad, sí tenemos conciencia y sí tenemos voluntad propia. Nos autorreconocemos como seres humanos, sabemos quiénes somos y no solamente sabemos quiénes somos, sino que lo más importante es que sabemos lo que queremos ser. Cada uno puede elegir ser lo que quiera, seguir la profesión que quiera, seguir el camino que quiera, siempre y cuando no le produzca mal a nadie, puede elegir qué cosas hacer y qué cosas no hacer. El corazón no tiene conciencia de sí, no tiene conciencia que es un corazón. El corazón no sabe que es un corazón, no sabe que su única función en la vida es bombear sangre, no lo sabe porque no tiene conciencia. Ahora, cada uno de nosotros como seres humanos sí tenemos conciencia. Entonces, cada uno de nosotros podemos elegir qué queremos ser, qué no queremos ser. Y ninguno de nosotros, de los seres humanos, puede ser considerado más importante que otro. Ningún ser humano puede ser, repito, más importante que otros. Por ejemplo, los derechos humanos nos dice, no sé, sí, la vida, el derecho a la vida sirve para tales personas y para tales personas no. No, somos todos exactamente iguales. Entonces, una vez aclarado esto, que es recontra súper importante, vamos a terminar con cuáles eran estas propuestas. Y después vamos a dar otro pequeño audio o video para ver cuáles eran de qué manera buscaban conseguirlo para que no se haga tan extenso. Entonces, otro de los objetivos que se proponía el fascismo era la unificación cultural de Italia. ¿Recuerdan cuando vimos la unificación que Italia estaba completamente fragmentada, completamente dividida? Es más, no solamente en regiones, por ejemplo, el norte de la Italia rica, como hizo una gran canción de Los Piojos, sino que cada región también estaba separada entre sí. Es más, hasta hablaban dialectos diferentes. Los napolitanos no se entendían con las personas de Milán o con las personas de Piamonte. No se entendían absolutamente nada, hablaban dialectos diferentes. Entonces, de qué manera se iban a poder pensar que lo más importante era la patria italiana en sí, si hasta cada uno hablaba diferente, cada uno tenía objetivos diferentes? Entonces, una de estas propuestas era esta unificación cultural. De hecho, por eso se impuso un nuevo himno nacional, que es una parte, es un fragmento del himno actual, Fratelli d'Italia, que es el himno italiano. En la actualidad hubo una serie de modificaciones también para sacar ciertas cuestiones de la ideología fascista en el himno actual. Y por último, entonces otra cuestión, bueno, no solo que plantea que los ciudadanos italianos no solamente tenían que pensar en Italia primero, sino que tenían que trabajar por el bien de la patria, que absolutamente todo lo que se hacía tenía que hacerse con esfuerzo, con trabajo y con dedicación para el bien de la patria. Recuerden esta cuestión de que la patria tenía que ir primero. No importa si vos no ves a tu familia durante 10.000 millones de días, no importa si te sentís cansado o lo que sea, no importa tus intereses individuales, no importan tus intereses corporativos o tus intereses sectoriales, el beneficio de tu familia, lo que sea. Siempre lo primero tiene que ser la patria y siempre todo lo que haces lo tenés que hacer por el bien de la patria. Y si la patria te dice, si la patria te plantea que tenés que ir a trabajar de tal cosa o que tenés que ir a tal lado, si la patria plantea que tenés que hacer X resolución, vos ni siquiera tenés derecho a pensarlo, porque el único derecho que más importa, siempre planteaban, es el derecho a la patria. Siamo pronti alla morte l'Italia que amó, vamos rápido a la muerte que la Italia llamó. Por ejemplo, y vamos con el último de los propósitos que se planteaba el fascismo, que era una expansión hacia el exterior. Lo que planteaba es que una patria grande, una patria gigante, una patria enorme, una patria gloriosa, tiene que ser grande en dimensiones geográficas. Entonces Italia es una península muy chiquitita comparada con muchos otros países. Recuerden, no tenía casi colonias en el reparto que se habían hecho los europeos de África y de Asia en el siglo XIX. Entonces lo que tenía que buscar de nuevo Italia era esa grandeza del antiguo imperio romano, que entre otras cosas, por ejemplo, dominaba todo el mar Mediterráneo, que los romanos lo llamaban el Mare Nostrum, el mar nuestro. Entonces lo que tenía que buscar era esa política exterior expansiva, buscar conquistar, buscar dominar otros territorios, no solamente los territorios, no solamente las materias primas que estaban ahí, sino incluso los seres humanos o las personas
que estaban en ese territorio y que durante toda la vida habían vivido de esa manera. Por ejemplo, en los territorios del norte de África.